Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a otro gran amigo, a un verdadero periodista, a un gran escritor, al queridísimo Ricardo Sevilla. Ricardo, te saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, amigo. Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, público memorioso. Estamos con los ojos un poco terrosos porque pues prácticamente la hemos pasado en vela, tratando de llevar a cabo esta cobertura que se está haciendo y un reconocimiento a los medios de comunicación independientes, que en ausencia de los medios de comunicación del Estado mexicano hay Genaro Villamil. Genaro Villamil, ¿qué vamos a hacer con Genaro Villamil? Ojalá no repita, y yo sé que como que hay mucha audiencia y hay muchos pájaros en el alambre, me van a ir a acusar con Genaro Villamil, pero a mí eso me importa un cacahuate porque no quiero trabajar con Genaro Villamil, que ha hecho las cosas desastrosas, y como dicen aquí los chavos en las redes sociales, se tenía que decir y se dijo, y si no lo dice Ricardo Sevilla, todos calladitos ahí. Genaro Villamil hizo las cosas muy bien, no lo vamos a criticar porque quizá no nos vaya a dar apertura si le toca un huesito, quién sabe, en la próxima administración. Yo no quiero huesos, ni quiero trabajar a mi edad ya con personajes que han hecho las cosas tan mal y que le dejó la narrativa, mi querido Toño, a los medios de comunicación corporativos, le deja la narrativa a Televisión Azteca, le deja la narrativa a Televisa y por supuesto a Justicia TV, que Justicia TV pues hace su labor, está dirigida por la Coordinación de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia, y pues ellos hacen lo que quieren, hacen lo que sus calzones les dictan, y bueno, a lo mejor es muy temprano para lanzar ese tipo de teorías, pero hoy vengo con ánimo profesional, mi querido Toño. Le quiero explicar varias cosas a la audiencia, pero sobre todo estoy un poco triste de decirlo. Voy a pasar de un tema a otro, porque sobre este quiero volver, pero me encuentro un poco triste, Toño, ya que estabas preguntando, porque Beatriz Gutiérrez Müller dice que no está interesada en la política, por lo menos en la acción política, y yo si tengo simpatía por un personaje muy cercano al presidente López Obrador, desde luego, es Beatriz Gutiérrez Müller. No solamente alguien que sabe de historia, que no es historiadora, pero sabe bastante de historia, y ella lo matiza muy bien hoy en una conferencia sumamente emotiva. Le hacen preguntas tontas, un personaje particular le hace una pregunta y que no voy a repetir, pero que ella baja muy bien y dice, mi presidente es el que tiene que responder eso. Yo lo he querido mucho y lo he acompañado, y si él quisiera ir a África, pues él que esté donde esté, pero sale, le preguntan que si la ha invitado Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de este país, a integrar las filas del segundo piso de la transformación, y dice que no, pero que tampoco quiere, que ella es más reservada, como son realmente los auténticos personajes que trabajan desde otra trinchera, que trabajan desde la trinchera intelectual, que trabajan con la palabra, pero con la palabra escrita. Eso hay que lamentarlo, mi querido Toño, y varias cosas, porque fíjate que si tú me permites hacer este pequeño popurrí que ya estoy haciendo y que ya tomé el camino libre, le quiero explicar también a una reportera que estaba ahí neceando. Ya sabe que de cuando en cuando caen ahí unos necios y unas necias a tratar de llevar un poco de agua a su molino que está seco y quieren tener audiencia, y entonces empieza a neciar con el presidente López Obrador. No sé cómo se llama esta reportera, ni de dónde viene, ni qué trayectoria tiene, ni no me importa francamente saberlo, pero quiero decirle, porque estaba recalcitrante, que por qué a Dan Augusto López Hernández no le había dado un reporte al presidente López Obrador. ¿Por qué le va a dar un reporte? Si son dos poderes distintos, el presidente López Obrador representa al poder ejecutivo, no tiene por qué caramba recibir un reporte del poder legislativo, pero ella aferrada, recalcitrante, hace esa reclamación, le dice, entonces no ha hablado con Adán Augusto, no le ha reportado lo que ocurrió ayer en el Senado mexicano. Pues no, ¿por qué caramba no entienden
que son poderes distintos. Hay tres poderes de la Unión en este país, es el poder ejecutivo, el legislativo y el corrupto, porque todavía está corrupto, hay que limpiarlo, poder judicial, pero no lo entienden, Toño. Y otra cosa, está mucha gente en la derecha aferrada y, oye, es que Yunes, ¿por qué Yunes votó? Si es un sucio, si es un tramposo, si es un corrupto, ¿por qué hubo que negociar con él? Si no entienden en la derecha y quien no entienda que la política es negociación, entonces no está entendiendo lo que es la herramienta básica de la política, la negociación. La negociación sí es la herramienta básica para la gobernabilidad, para la estabilidad, para la toma de decisiones en sistemas políticos como el mexicano, que es un sistema político plural. Así que, ¿por qué Adán Augusto? ¿Por qué? Bueno, pues porque Adán Augusto es un político sobresaliente. Entonces se quiere y se requiere de habilidades de estrategia, de diplomacia, de flexibilidad. ¿Para qué? Para transformar esas tensiones en acuerdos satisfactorios, no para un grupúsculo, sino para el pueblo de México. Para eso es la flexibilidad, para eso es la negociación, y los mediadores, vengan de donde vengan, desempeñan un rol fundamental en las negociaciones políticas al facilitar la comunicación y promover acuerdos entre las partes en conflicto. Pero si eso no lo entienden, mi querido Toño, entonces no están entendiendo lo básico. Y ahí hay una diferencia muy interesante, fíjate. Hay personajes en la política que han leído provechosamente El Príncipe de Maquiavelo y de ahí sacan sus máximas políticas. Son los menos, son poquitos. Desafortunadamente, hay algunos tarados en la política que no leen El Príncipe de Maquiavelo y lo confunden con El Principito de Saint-Exupéry. Entonces, no saquen, no confundan el príncipe con el principito, y entonces estos que leen el principito, de ahí sacan sus máximas y se equivocan. No, público memorioso, no sea básico como Chumelito que está leyendo ahí el guión. No, la política es negociación y no nos desgarremos las vestiduras. No, los puristas, aquí lo que hay que disfrutar no es solamente lo votado, como dice ya la frase hecha, y la cual celebro bastante, porque yo he estado disfrutando aunque desvelado. No, también hay que disfrutar de las cosas que van a ser benéficas para el pueblo, porque esta aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues no va a beneficiar a los Yunes ni a su familia, va a beneficiar al pueblo de México y a la gente que ha tenido que enfrentarse a Norma Piña y a la gente como ella para que tenga acceso a la justicia auténtico, para que haya democracia en el Poder Judicial, que muy buena falta le hace, y le hace falta desde hace sexenios, pero que no se había podido lograr justamente por eso. En otros momentos se intentó, no se pudo, precisamente por los intereses, por la servilidad, por la ignorancia, pero esta cuarta transformación y al finalizar el gobierno del presidente López Obrador, gobierno tan destacado, aunque me acusen de foca aplaudidora y no sé qué, pues es la cerecita que le hacía falta al pastel. Mira nada más, estamos a 11 de septiembre y faltan unos días para que termine la gestión del presidente López Obrador y está cerrando con broche de oro, y eso se tiene que aplaudir. Pero si la señora que va, periodista, reportera, no entiende lo básico en la política, pues que se vaya a cubrir, no sé, espectáculos. Creo que se estaban solicitando reporteros y reporteras ahí en deportes, así que pudiera ir por allá, aunque no lo creo, porque también allá se necesita destreza, Toño. Así es, y mira, te iba a decir, en el caso de esta reportera Jessica Cermeño, que es la corresponsal de, pues de Univisión, yo noté en definitiva una situación verdaderamente cuestionable, un actuar muy difícil, la voz hasta entrecortada, por un tema que verdaderamente Univisión nunca analiza, querido Ricardo, una situación verdaderamente cuestionable, ¿no? No sé,
Pero bueno, tienes toda la razón, no, no, hay no solo ignorancia en mi opinión, tú lo ves como tal vez ignorancia en cuanto al reporte que podría obtener, yo lo veo deliberado y como una falta de respeto absoluto al público acá en los Estados Unidos. Tú sintonizas ya sea Univisión o Telemundo y cualquier cosa que huela a López Obrador es apocalíptica, es lo peor de lo peor, no, no hay, pero ni una pizca de objetividad. Yo sé que en los comentarios editoriales no puede haber objetividad en definitiva, pero de verdad que Univisión y Telemundo son verdaderamente infames en su actuar. Pero, pues, ¿qué te parece que vamos a más temas de esta agenda? ¿Qué te parece que ahora vamos a pues al tema de hoy, querido Ricardo, y regresamos a la reforma en su momento, pero para, pues, sin ningún afán de hacer leña del árbol caído, le pido al equipo que nos grabe. Hoy la investigación de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla es durísima. Es sobre un magistrado en retiro y los privilegios de su hija. Te escuchamos, querido Ricardo Sevilla, en la investigación especial sin censura. Así es, mi querido Toño. Esta crónica de los hechos que usted ha estado viendo aquí en Sin Censura, que hemos estado documentando, todas estas imágenes, no son, decía mi querido Toño, que son personajes de la ultraderecha. Hay personajes ahí en la ultraderecha, pero estos personajes que usted vio en pantalla, que ha estado viendo en pantalla, ahí deberíamos de preguntarle a Pancho Garfias, porque lo vi en las imágenes que ahorita estaban pasando. Pancho Garfias se presume como un periodista parlamentario. Francisco Garfias es columnista del periódico Excelsior, es achichincle de Pascal Beltrán del Río. Él firma una columna que se llama Arsenal Político, y ahí desde el Arsenal pues tiene un arsenal de elogios o diatribas según le paguen. Y lo estaba yo viendo ahorita en las imágenes, estaba ahí con su teléfono celular. Los personajes que ahí usted vio son simple y llanamente cricosos, dicen aquí en mi barrio, cricosos, es decir, personajes que le meten a la droga bien y bonito. Oye, Sevilla, pero los estás catalogando mal. No los estoy catalogando mal, porque el hecho de que estén trabajando sí o no, vaya usted a saber, en el Poder Judicial, eso no significa que no le metan fuerte a las drogas. Los estamos viendo y vimos uno de esos personajes que incluso fue abrazado por el Cerillo Anaya, que está completamente fuera de sus cabales y entonces va y se mete ahí solito, se intoxica y es un personaje absolutamente ramplón. Yo estoy persuadido de que estos personajes no trabajan en el Poder Judicial, pero si trabajan en el Poder Judicial son carne podrida y de cañón que utilizan las altas esferas, los personajes que no aparecen por ahí y que son solamente los que orquestan todo. Y estos personajes son encabezados por los grupos que, algunos por Norma Piña directamente, Toño, y otros por los grupos afines a Norma Piña, porque son diferentes, llamemos, alas. Ahora, quienes encabezan este tipo de manifestaciones golpistas han sido personajes de la derecha, efectivamente, de la ultraderecha, como muy bien apuntas, pero entre ellos se encuentra un sujeto llamado José Manuel de Alba. Él se presenta como magistrado aquí, allá y acullá. Sin embargo, es más preciso decir que ese señor es un extrabajador del Poder Judicial que recibe las mieles de una pensión vitalicia. De hecho, en los últimos días, este señor, José Manuel de Alba, ha sido un personaje polémico debido a recientes manifestaciones, a las manifestaciones a las que ha acudido, en las que ha participado y ha ido a picar la cresta, ha ido a provocar, ha sido especialmente agresivo, y esto hay que entenderlo, Toño, público memorioso, especialmente en el contexto de la reforma judicial que busque, y esto también hay que subrayarlo, cambiar la forma en que se eligen a ese tipo de magistrados, que ya se fue, a los jueces y a los ministros. Ahora bien, o ahora mal, según lo vea usted, la participación de este señor, de José Manuel de Alba, en distintas concentraciones y manifestaciones no es gratuita, no es que iba pasando por ahí, que él tenía otras cosas que hacer y se plantó por una ocurrencia, no, todo
todo está íntimamente ligado. Este personaje la semana pasada participó en una protesta, el 4 de septiembre, para ser más específicos, en la capital veracruzana, allá en Jalapa, la cual, Toño, culminó en un altercado que él provocó con el personal del Congreso local, allá, insisto, en Jalapa, donde resulta con una lesión leve en la cabeza tras ser empujado, pero va y provoca. Ahora, pocas voces se atreven a decir que el magistrado en retiro, José Manuel de Alba, es un provocador y es un sujeto en esencia que está ahí para defender sus privilegios. Este personaje de 68 años que trabajó en el segundo tribunal colegial en materia civil en Jalapa, y eso lo voy a subrayar varias veces, en Jalapa, Veracruz, es un iracundo defensor de sus propios privilegios. Y usted va a decir, bueno, pero ¿qué privilegios si ya está pensionado? Bueno, ese es un privilegio, esa pensión dorada que tienen ellos. Pero no es solamente eso, mi querido Toño, no, ojalá, pero no. Entre los privilegios que se ha otorgado este personaje está el nepotismo. Y es que José Manuel de Alba, quien se retiró apenas pues hace poco y va a cumplir solo un mes, el 16 de agosto, es padre de una jueza, de la jueza Lucero de Alba Peña. Y entonces esta jueza ha crecido como la espuma. Pero no solo esto, sino que Lucero de Alba Peña, como mi querido don David nos está poniendo de fondo, ha participado activa y bélicamente en las manifestaciones en contra de la reforma al Poder Judicial. Muy activamente la han entrevistado en W Radio, la han entrevistado desde luego de manera muy satisfactoria para ella en Justicia TV, la han entrevistado de Reforma, la han entrevistado en todos lados prácticamente. Bueno, pues ahí el papá la metió, fue oficial administrativa. ¿Dónde cree usted? Pues en Veracruz, en el juzgado segundo de distrito, en el estado de Veracruz, donde dan la casualidad de que el papá chambeaba. Después, rápido, oficial administrativa, secretaria ejecutiva y secretaria particular. Entonces, aquí se trata de nepotismo puro. Usted, si viera la cantidad de recomendaciones que tiene y señalamientos que tiene este personaje, porque ayer nos hacían llegar esta información, diferentes voces, y entonces decidimos, ya que no estábamos durmiendo, pues darnos cuenta de qué había hecho. ¿Y qué cree? Que fue chofer también. Ella fue chofer, pero no crea que usted que chofer de esos que chambean en Uber, ¿no? Chofer ahí en el Poder Judicial, actuaria, de chofer, actuaria judicial, y secretaria y oficial administrativa, en fin, tiene una cantidad de recomendaciones en el Poder Judicial que tienen precisamente que ver con el impulso que le da su papá, ese personaje bélico, ese personaje provocador, y esta mujer que, a ver si mi querido don David nos permite oír un poquito de la cabeza hueca que tiene esta juzgadora, porque ya ella es una jueza y está dando sentencias, está haciendo su chamba, sin ningún tipo de idea de lo que está haciendo. Eso se lo digo a título propio, porque la he estado escuchando lamentablemente durante la mitad de la madrugada, pero yo le voy a pedir, mi querido David, ponga el video que a usted más le plazca, que el que tenga a la mano, porque justo el que tenga en la mano es el que le va a dar cuenta al público memorioso quién es esta jueza de distrito, ¿eh? Póngalo, por favor. ¿Qué significa para mí ser jueza federal? Me van a decir idealista, pero cuando me pongo la toga, cuando dicto sentencia, sé que estoy haciendo lo que debo de hacer, porque me siento plena, porque sé que sumo, porque sé que puedo lograr un cambio. Claro, porque cuando el juzgador se pone la toga, inmediatamente sabe lo que tiene que hacer. Es como si se pusiera usted la capa de Batman y se pone la capa de Batman e inmediatamente sabe usted lo que tiene que hacer, porque así se lo dicta la toga. Este es un asunto ridículo y sería ridículo
Toño, inicuo, no inocuo, aunque lo es, sino inicuo. Si únicamente se tratara de un personaje anecdótico en la historieta que están armando en la derecha. Diría uno, bueno, pues una chumelita cualquiera, no pasa nada, le pagan ahí en Cinépolis, le pagan en otro lado. No, esta es una jueza federal. Esta es una jueza de distrito. Esta persona forma parte de la élite del Poder Judicial, forma parte y es fruto del nepotismo, de ese nepotismo que no se ha atrevido a comentar ni en Latinos, porque ella andaba persiguiendo, por cierto, un disque reportero a Miguel Ángel Yunes después de la sesión y le hacía una serie de preguntas que uno dice, ¿por qué no se las hace a la jueza de distrito? ¿Por qué no se las hace a la jueza federal? ¿Por qué no se hace una investigación con todos los recursos económicos que ellos tienen y todas las 30 o 40 personas que trabajan en la redacción? Les saldría una investigación, yo quiero imaginar que muy buena, pero ¿por qué no lo hacen? Justamente porque, como dice Toño Ruiz, porque esto ya lo hacen con maldad. Ellos saben perfectamente que lo que están defendiendo es una mentira, que lo que están defendiendo es completamente indefendible y a pesar de todo lo continúan haciendo. Esta imagen, por ejemplo, que usted está viendo es de Justicia TV. Le están dando una cobertura, le están dando una lisonja, le están haciendo una entrevista. Eso no es periodismo de ninguna manera y desde ningún ángulo que se le vea. Sin embargo, eso es lo que practican. Providencialmente, ahí está usted viendo el micrófono de Milenio, va a ver el micrófono de Televisa, el de W Radio, el de los medios de comunicación corporativos que se encargan precisamente de eso. Le digo, sería intrascendente si este personaje fuera solamente lo que es un chusco protagonista de la historieta de la derecha, pero no lo es. ¿Por qué? Y debe preocupar, porque está siendo pagada con dinero del pueblo, porque los juzgadores, porque los jueces de distrito, porque los magistrados, porque los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de ser perezosos como Luis Miguel Aguilar Morales, Luis María Aguilar Morales, decía, pues lo hacen los secretarios de cuenta, los secretarios de estudio, no lo hacemos nosotros, así que si ellos se van a huelga, si se van a paro, si se van a lo que sea, si se detienen, pues nosotros, ¿qué hacemos? Si nosotros no sabemos hacer absolutamente nada. Esto se tiene que detener. ¿Y qué crees, Toño? Que ya se va a terminar, porque la reforma ya ha sido aprobada y ya será cuestión de tiempo para que comience a implementarse y entonces ahí sí van a sufrir este tipo de personajes. Ana Margarita Ríos Farjat acaba de publicar un texto en, pues esa no es la Cueva de los Malandros, porque tú bien apuntas que la Cueva de los Malandros es ahí en Radio Fórmula, pero pues esta que sería la Gruta de los Malandros, también ahí en el Universal, pues ha publicado que prefiere renunciar antes de prestarse a ese tipo de embestidas en contra de la autonomía al Poder Judicial. Este tipo de barrabasadas, yo creo que solamente las cree su abuelita mal informada, y eso porque su abuelita bosteza al estar escuchando este tipo de payasadas y de pavadas, porque el pueblo, y eso es lo que más gusto me da, Toño, no solamente está politizado. Fíjate que ayer yo veía las redes sociales, diferentes redes sociales, y estaba en tendencia la sesión del Senado de la República como si fuera una serie. Y eso me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque significa que la gente está muy atenta. ¿Cuándo en la historia de México, recuérdeme usted, porque yo tengo quizá mala memoria en ese plano, yo nunca había visto que la gente estuviera comentando, que estuviera argumentando, que estuviera defendiendo y que estuviera muy atenta a una sesión del Senado de la República, porque en otro tiempo este tipo de cosas se ignoraban, se pasaban de largo, trataban de ponernos en ese momento un partido de fútbol, una noticia que tuviera que ver con la vaquita marina o con lo que usted quisiera, pero ayer el pueblo de México, que es el principal protagonista de esta historia,
dio cuenta de que está muy politizado y que no está dispuesto a ya cruzarse de brazos, sino a defender la democracia a todo trance, es decir, a ultranza. Así es, querido Ricardo, pues qué ilustrativo, qué infamia lo que estamos escuchando aquí sobre este juez, este magistrado que pues mete ahí a su hija, que se apellida de Alba también, ¿no? Por cierto, tiene el noble apellido, quién sabe por qué, ¿no? A veces pasa así, José Manuel de Alba. Y bueno, pues esto simple y sencillamente exhibe la realidad de ese poder judicial. Yo insistía desde el principio, no es que hagamos leña del árbol caído, pero esta es una más de las infamias que ha cometido ese poder judicial, sus impartidores de justicia, ¿no? Así que, pues eso se tiene que plantear. ¿Qué te parece que cerramos y le pido al equipo que nos grabe hablando de, pues eso, ¿no? Esta crónica de los episodios más relevantes durante la aprobación de la reforma judicial? Así es, mi querido Toño, pues es una crónica, es cronicable. Fíjate que yo estaba leyendo y algunos amigos, no voy a decir su nombre porque chance y hasta los comprometo, es que hay muy buenos amigos en los medios de comunicación corporativos que son quienes están haciendo todo este seguimiento, quienes están muy atentos a la información, y todos esos que usted ve en pantalla únicamente están leyendo la pantalla, únicamente están recibiendo ahí los recaditos y lo que tienen que decir, pero los auténticos trabajadores de la información están en la flota, como le decimos en la redacción. Y bueno, me estaban diciendo que no había prácticamente una sola crónica de lo que se había llevado a cabo el día de ayer, después de esta maratónica sesión que se extendió, hay que decirlo, Toño, por casi 17 horas, y finalmente en el Senado de la República se hace historia, sí, se hace historia, se aprueba esta reforma al Poder Judicial, un cambio sumamente trascendental, Toño, y eso hay que enfatizarlo, porque busca transformar para bien, positivamente, la manera en que se designarán jueces, magistrados, ministros, 86 votos patriotas a favor, 41 votos traidores en contra, y la reforma es el testimonio vivo, Toño, de un deseo popular, del clamor de un pueblo que desde hace mucho tiempo está alzando la voz para que exista auténticamente justicia, para que haya transparencia en un sistema judicial que infelizmente ha estado secuestrado por la ineficacia, la corrupción y la intervención política. Esta reforma que fue impulsada, no hay que escatimarle ese sello por el presidente López Obrador, establece que los jueces serán elegidos por voto directo. Uy, los ciudadanos, las ciudadanas van a elegir a los jueces, pero si ni saben, no es de esa manera, ya se los platicamos, pero insisten en ese tipo de tonterías. Es un cambio radical, es un cambio importantísimo, Toño, y lo es porque de entrada va a eliminar la influencia del Ejecutivo y del Legislativo en el ámbito judicial. Y a lo mejor se pregunta, y me preguntará usted, ¿por qué se terminará la influencia del Poder Ejecutivo? Sería simple, porque hasta este sexenio, los ministros y las ministras de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente. Y eso ya no sucederá a partir del próximo sexenio que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum, y como ha dicho Gerardo Fernández Noroña, podría ser, pero no lo va a hacer. Eso se acabó porque estos personajes tercos querían seguir practicando eso. No, ya no va a ser de esa manera, y justamente por eso este debate intenso que se llevó a cabo el día de ayer, senadores de toda la Haya aparecieron ahí en escena, algunos apoyando la transformación, sobre todo quiero hablar de los que apoyaron la transformación, Toño, porque tuvieron que debatir no con las ideas, ojalá hubiera sido con las ideas, sino contra las ocurrencias, contra la ignorancia y a favor de un pueblo que, ya le digo, clamaba justicia. Hubo de todo, opositores que desde el comienzo buscaron prolongar las sesiones escribiendo pretextos burdos, de poca monta, hasta estos vándalos cricosos pagados por la derecha que entraron a gritar y vociferar
al recinto legislativo para reventar la sesión. Se tuvo que cambiar, usted ya lo vio, a una sede alterna, y los legisladores tuvieron que llegar a pie como pudieron, desde los medios de comunicación de la derecha, y prácticamente ante el silencio, insisto, vergonzante de los medios de comunicación del Estado, hubo un auténtico desfile de críticas, de descalificaciones de parte de esos comentócratas ajados que por aquí y por allá repetían el mismo estribillo pesado y los mismos eslóganes. Ya sabe que si se aprueba la reforma se pondría a riesgo la independencia judicial, como si hubiera existido en algún momento, que los jueces al punto se van a transformar en figuras susceptibles a las presiones políticas y sociales de sus guepetos. No, es mentiras, puras tonterías, diatribas y narrativa ponzoñosa, cundió por todos lados, Toño, en Televisa, en Televisión Azteca, en Imagen, en Radio Fórmula, desde luego en los portales y redes sociales, donde pues maneja y paga el neoliberalismo, hubo de todo. Así que yo hago un reconocimiento a los compañeros, a los colegas de los medios de comunicación independientes que dan a conocer con muchísimo trabajo y que están ahí, pues este ambiente que se vivió de tensión, de protestas a modo. Hubo también un respaldo muy importante de parte de jóvenes, que no lo narró Televisa, desde luego, sino que empezaron a darle la vuelta, a torcer la información. En fin, un día absolutamente histórico, mi querido Toño, público memorioso. Así que, pues ojalá y se pueda, todavía se está a tiempo de hacer una crónica de los hechos. No sabemos si nos vaya a dar la vida, porque le digo, ahorita pues ya llevamos 2 tazas de café, a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a llegar con el pueblo de México, Toño, como dice el dicho, hasta donde tope. Lo cierto es que la reforma al Poder Judicial es un hecho y ya se ha turnado a las legislaturas locales para su aprobación. La oposición, con esa intolerancia, con esa servilidad que la caracteriza, ha prometido luchar contra lo que en su loca imaginación consideran un ataque a la democracia, pero usted sabe que no lo es. Al contrario, esta sí será a partir del momento en que se desarrolle la verdadera independencia judicial. Qué fuerte lo que nos dices, querido Ricardo. Sin duda, mucha fuerza en tus planteamientos. Y mira, nuestra audiencia continúa creciendo. La gente te quiere mucho, tiene muchos mensajes para ti aquí en Sin Censura. Definitivamente es un día muy especial para todos los mexicanos. Le voy a pedir al equipo que nos grabe para, pues, simple y sencillamente pedir tu conclusión ante lo histórico de este día, lo relevante de este día y tu proyección hacia lo que puede pasar. Nos dices que este es el testimonio vivo de un deseo popular, pero hay muchos cuestionamientos, hay mucha preocupación de que haya problemáticas en la elección de los impartidores de justicia. ¿Cuál es tu proyección final hacia la reforma judicial, querido Ricardo? Fíjate que he tenido la oportunidad de conversar con algunos juzgadores, porque no todo está podrido. Hay algunas gemas preciosas en ese lodazal que se necesitan salvar, personajes auténticamente patriotas, comprometidos con la justicia en este país. Y bueno, pues vamos a seguir informando con datos duros ante esta intolerancia, ante esta servilidad. Yo diría, como comentario final, Toño, que es una suerte de regalo, de despedida para el presidente López Obrador. Deja, como si no lo hubiera dejado, pero deja y enfatiza este legado en su último mes de mandato. Lo que a mí, insisto, me parece más relevante de todo, más interesante de esta jornada, es la alta participación del pueblo de México. Si lo midiéramos en términos de rating, yo creo que durante el sexenio difícilmente podemos ver una sesión
que tuviera este índice de audiencia. Yo no recuerdo, insisto, en toda la historia que me ha tocado vivir, que un tema político estuviera siendo observado, comentado con tal enjundia, con tal pasión como lo observamos el día de ayer. Eso quiere decir que indudablemente el pueblo observó con muchísima atención lo que estaba sucediendo con respecto a esta reforma al Poder Judicial. Como tú muy bien apuntas, una jornada histórica y sin duda continuará muy atento a cómo se desarrollarán los próximos capítulos de esta, llamémosle, saga política, porque ayer decían House of Cards se quedó corto, y es que sí, hubo mucha gente que salió a tildar la política de sucia, pero a veces hay que remangarse la camisa y salir a lidiar con la suciedad, y eso es lo que ha tocado hacer ahora a varios legisladores y legisladoras patriotas que pues dieron cumplimiento a esa promesa que le habían hecho al pueblo de México, respaldarlo, y eso es lo más relevante. Así que Yunes es otra cosa, Yunes es otra cosa, y en mí no verá nunca, se lo digo, un defensor de Yunes, ni de sus secuaces, ni nada de esos personajes. Ya decían, oye, ya se le puede dar una patada ahí a Yunes, ya se le puede dar una patada a Sergio Mayer. Híjole, pues yo diría que sí, que se están tardando, pero pues habrá que ver si estos personajes salen por pies, aunque difícilmente se van a mantener, Toño, porque son personajes que no son confiables, absolutamente. No les puedes confiar un costal de alacranes porque peligran, porque se los comen. Así que difícilmente se van a mantener estos personajes en la escena política, y no crea que por eso los van a querer. El pueblo de México sabe muy bien, piensa muy bien lo que está haciendo y lo que se está llevando a cabo. Pues querido Ricardo, yo estoy en la misma tesitura que tú, lo he aclarado desde el principio de esta transmisión. El costo político de haber incluido a la familia Yunes mediante su patriarca en todo esto será altísimo para Morena, para la Cuarta Transformación, para sus aliados, que es lo que menos importa, ¿no? Estos partidos que estuvieron alrededor no van a ser tan afectados, pero tal vez sí en un todo la Cuarta Transformación, y quedan las preguntas en el aire. ¿Qué va a pasar con los Yunes? ¿A dónde se irán los Yunes? ¿Permanecerán en el PAN? ¿Se irán después a Morena, al Partido Verde, al Partido del Trabajo? Bueno, habrá que esperar para ver. Mientras tanto, querido Ricardo, yo quiero agradecerte, como siempre, por pues tu muy interesante comentario aquí en Sin Censura, y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Todo lo contrario, mi querido Toño, público memorioso, siempre un gusto conversar contigo, con la audiencia que nos ve y que nos escucha. Síganme, por favor, a través de mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevillas y nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Y, por supuesto, aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y vamos a permanecer pues muy atentos a la información. Quisiéramos echarnos un cacahuatito, como sugirió mi querida Ceci, ya estoy balconeando, pero ya nos acordamos que no podemos, porque tenemos llamado para hacer la grabación de otro episodio en Hojas de Ruta. Estamos haciendo documentales, permítame el anuncio. Ayer dimos a conocer el tercer episodio de un documental sobre Cabeza de Vaca, porque la información no para y usted debe estar alerta, porque mientras se está llevando a cabo esta situación, por allá los panistas y los priistas están haciendo de las suyas. Y acuérdese, Cabeza de Vaca, gran corrupto, que pues está fuera del país, simple y sencillamente. Así que no se pierda este episodio que ayer dimos a conocer en Hojas de Ruta. Y bueno, pues anuncios y anuncios, mi querido Toño, y entre anuncios y toda la cosa, te mando un fuerte abrazo a ti, al público memorioso y a toda la producción que nos ayuda siempre tanto. Un abrazo, querido Ricardo, y nos vemos muy pronto, espero ya allá en México. Y bueno, pues